En alguna medida es esta articulación es la que proyecta a Carlos Dabdú hacia el Parlamento. Sí, efectivamente, termina, antes de terminar mi gestión, hay un hecho también interesante, y es que cuando soy reelecto por segunda vez, hago el juramento a los pies del Cristo Redentor. Es la primera reunión masiva, digamos, donde se hace lo que llamamos el juramento a Santa Cruz. Ahí seguramente concurrieron cerca de 100.000 personas. Hablo también de 1986, distinto al 15 de diciembre del año 2006 con el 1.000.000 de gentes, pero ahí hacemos un juramento, ¿no? Hago yo juramento como presidente electo de nuevo, pero al mismo también los cruceños que participamos ahí hacemos juramento. Y hacemos un juramento primero de luchar contra el narcotráfico, porque en ese momento era un tema central. Hacemos un segundo juramento para preservar nuestra identidad y la autonomía. Es la primera vez posiblemente en que el término autonomía golpea, digamos, a los oídos de la gente, de pelear por nuestra autonomía y nuestro gobierno. Y el tercero es el de luchar por la familia, nuestros valores morales y voluntarios, ¿no? Termino mi gestión, es cierto. Veo que había que seguir luchando por la descentralización. Yo como persona que me siento profundamente democrático, veo y veía de que eran los partidos políticos los que deberían llevar adelante este proceso. El movimiento cívico era el interpelante, era el que había socializado el tema de la descentralización, pero en rigor de verdad eso tenía que realizarse en el Congreso y era siendo parlamentario. Ya en aquella oportunidad yo conocí a Jaime Paz Zamora, con quien habíamos conversado en varias oportunidades. Antes de tomar la decisión de ser candidato a diputado, a primer diputado por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Nueva Mayoría, tuve la visita de otros dirigentes políticos, ¿no? El propio Sánchez Lozada me invitó a que fuera diputado nacional por su partido. En aquel momento se formó el Movimiento Federalista Democrático, donde tenía vigencia particularmente don Carlos Valverde Barberí. Me solicitan de que yo sea el presidente de ese movimiento. El propio Mas Fernández me invitó también a que lo acompañara en la creación de ese nuevo partido, pero como siempre ha sido mi vida, yo opté por mis convicciones, porque en aquel tiempo era poco probable que el MIR gane las elecciones. El que estaba casi seguro como triunfador, como que fue triunfador, era Sánchez de Lozada. Pero yo, más que conveniencia, vi mis convicciones. Entonces tomé la decisión de ser candidato por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Nueva Mayoría. Yo nunca he firmado ningún papel, nunca me he inscrito en ningún partido político, y en el caso de mi Nueva Mayoría me sumaba como una persona independiente, como se podría llamar, independiente entre comillas, porque la verdad estaba convencido de que el ideario de mi Nueva Mayoría, de la socialdemocracia, coincidía plenamente con mi forma de ser, de sentir. Así que así participo en las elecciones, convencido de que no íbamos a hacer gobierno, por supuesto. De repente ni Jaime Paz se lo imaginó, pero ahí vamos a la diputación, más aún con el convencimiento de que ese era el camino que tenía que seguir, porque el MIR Nueva Mayoría llevaba como una de sus banderas el proceso de la descentralización. Entonces yo veía como un punto de llegada de un proceso que se había iniciado en el movimiento cívico y que podía llevarse adelante en el propio Parlamento Nacional. Esa fue mi idea, mi concepto. A este respecto, muchas veces he escuchado que se critica a quienes hemos sido
presidentes del Comité Pro Santa Cruz y que luego nos hemos metido en la política, como que hubiéramos utilizado como una escalerilla para poder lanzarnos al campo político. Yo creo que es una aberración. Primero porque el Comité Pro Santa Cruz siempre ha sido y será una escuela de líderes. Yo reconozco que llego al Comité Pro Santa Cruz con mis conocimientos médicos, conceptos de lo que es Santa Cruz, de lo que quiero que sea Santa Cruz, pero de ninguna manera yo tenía la capacidad ni siquiera de dirigirme a una cámara de televisión y menos de discursear. Yo me fui moldeando en el Comité Pro Santa Cruz en esos 3 años. Entonces a mí me parece que es un desperdicio que después que uno ha aprendido en esa escuela de líderes tanto conocimiento y tanto cariño al terruño, de pronto termina uno su gestión y dice, bueno, me voy a mi casa. Entonces yo creo que, por lo menos en lo personal, nunca pensé yo, primero voy al comité y luego me lanzo. No, fueron las circunstancias las que me llevaron así. Así fue que llego a la Cámara de Diputados y en la elección del nuevo presidente Jaime Paz Zamora ocurre algo que posiblemente pocos lo conocen. Y es el hecho que al producirse el triple empate, que como es conocido, y hay esa alianza entre Mi Nueva Mayoría y ADN, bajo la conducción del general Hugo Banzer Suárez, entonces se postula en el Parlamento como presidente a Jaime Paz y como Luis Ocio Sanginés como vicepresidente. Entonces el que hace uso de la palabra propone a Jaime Paz Zamora para presidente de la República, pero no nombra a Luis Ocio Sanginés. Eso creó un momento de cisma, ¿no? Porque los de ADN se sintieron de cierta manera, no sé si ofendidos, pero no podía haber sido, según ellos, que presenten solo a Jaime Paz como presidente y se olviden de Luis Ocio Sanginés. Entonces me piden a mí para que yo sea el que proponga a Luis Ocio Sanginés como candidato a vicepresidente. Esa es, digamos, la primera instancia que vivo allá. Otra anécdota interesante que tengo es que si uno se ubica en el Parlamento, hay un pasillo en el medio, donde de un lado está generalmente la bancada oficialista y del otro lado la oposición. Bueno, yo estaba como en la tercera fila y en el otro costado, separado solo por el pasillo, estaba Edil Sandoval Morón, un viejo político. Y entonces, como es cruceño, amigo, él me explicaba que me daba cátedra en realidad, porque él fue parlamentario desde el 54, 56, por decir, 56 creo. Entonces me dijo una vez, aquí cuando uno tiene que hablar contra el otro de la brigada, de la bancada opositora, uno hace su discurso y después termina y uno se sabe, porque seguro que te van a dar, ¿no? Bueno, a mí me tocó una oportunidad de darle al MNR, ¿no? Y le di. Bueno, y cuando termino, yo me levanto, ¿no? Y me voy. Y el mismo Edil Sandoval Morón dijo, quédese, doctor, quiero que escuche lo que le voy a decir. Bueno, yo lo dejé, ¿no? Seguro que me hicieron pomada, ¿no? Bueno, esa es una de las anécdotas. Ya en diputados asumo la presidencia de la Comisión de Desarrollo Regional y Descentralización. Y ahí comenzamos a trabajar en este proceso. Pero ahí comienzo a descubrir cosas que me demostraron el poco interés que tenían en realidad de llevar adelante la descentralización, inclusive el Mi Nueva Mayoría. Fue un golpe, porque esa era mi mayor aspiración, era mi sueño, ¿no? Entonces, en alguna oportunidad tuvimos reunión de la bancada del Mi Nueva Mayoría, donde evidentemente altos dirigentes de ese partido político, algunos llamados cardenales, se oponían a la descentralización. Y para mí fue un malestar, porque la ilusión que yo tenía y que yo me había llevado era justamente eso. Entonces la pelea comenzó dentro de casa antes que fuera de casa, ¿no es cierto? Y así fue avanzando el proceso de la descentralización. Llegamos a crear un proyecto de ley muy bonito, de consenso,
que después fue aprobado. Ya yo no era diputado, porque aquí va a venir la historia de mi candidatura a la alcaldía también de Santa Cruz, pero finalmente se aprobó en 1992 un proyecto de ley de descentralización en el Senado Nacional. Ahí ya hubieron fuerzas externas, las Fuerzas Armadas y el propio MNR, que detuvieron ese proyecto y no pudo ser aprobado la ley de descentralización. En mi vida como diputado me dediqué un poco a ser misionero de la descentralización, porque siempre se manejó la descentralización de una manera diferente, sobre todo en la cuna, en la catedral del centralismo, que es la Plaza Murillo, ¿verdad? Siempre han relacionado la descentralización como un proceso de desmembración del país, como un proceso de separatismo. Entonces, instituciones muy fuertes, como las Fuerzas Armadas, como la propia policía, han manejado el concepto de centralismo igual a unidad y descentralización igual a desmembramiento. Entonces, en la época que yo viví en La Paz, me dediqué como presidente de la comisión respectiva de descentralización a frecuentar, a visitar a los cuarteles, a distintas instancias castrenses, a efecto de explicar el verdadero sentido de la descentralización. Aproveché como diputado nacional también de hacer el curso de diplomado en altos estudios nacionales. Ahí tuve la oportunidad de conocer a coroneles que más tarde serían generales y altos jefes en las distintas fuerzas armadas, y también aproveché también de llevar adelante ese discurso. A veces ya hasta yo me sentía mal de mí mismo, porque claro, iba a repetir casi lo mismo, ¿no? Hasta lo sentía antipático internamente, ¿no? En 1991, siendo diputado, me llama Óscar Eit y me dice que, habiendo charlado con el general Hugo Banzer Suárez, me piden que yo me postule como candidato a la alcaldía en Santa Cruz de la Sierra. Hablamos de 1991, elecciones diciembre de 1991. En 1989 había ganado las elecciones municipales de Santa Cruz de la Sierra Percy Fernández Áñez, hombre carismático, muy querido, y era un serio riesgo, digamos, para la candidatura. Es decir, era difícil ganarle al hombre, porque claro, lo anterior a Percy Fernández prácticamente en términos de gestión había sido poco, y en esos 2 años Percy había desarrollado muchas actividades y muchas obras, ¿no? Entonces era un hombre muy reconocido, muy querido, pero yo acepté y fui candidato. En diciembre entonces del 91 se hacen las elecciones, él gana las elecciones, yo salgo en segundo lugar, pero Percy Fernández gana el 6º concejal, por decirlo así, para ser mayoría, con el apoyo de Jerjes Justiniano Talavera. Jerjes Justiniano Talavera lo apoya bajo el discurso que de ninguna manera puede tener relación con un dictador, que era el caso del acuerdo patriótico, con ADN y el presidente, el general Hugo Banzer Suárez. Bueno, entonces en esa oportunidad él asume ese cargo, y ahí tengo un problema de salud. Seguramente por los discursos, por el poco manejo de la voz, me sale un nódulo en la laringe, me quedo ronco, entonces tengo que ser intervenido quirúrgicamente y me operan en Brasil. Y cuando vuelvo y estoy ya en esa etapa de recuperación de la voz, recibo la invitación del presidente Jaime Paz Zamora a que sea ministro de Salud, ¿no? Fue ahí entonces con que otra vez vuelvo a La Paz. En realidad mis hijos seguían estudiando en La Paz, en el colegio San Agustín, un muy buen colegio, y ahí entonces empieza otra etapa de mi vida, que es ser ministro de Salud. Aquí también debo hacer un
paréntesis, porque aquí en Santa Cruz particularmente se dice que cuando los cruceños son ministros se olvidan de Santa Cruz. Yo creo que lo que pasa es que hay un falso concepto de creer que cuando uno es ministro es el dueño del mundo. Y en realidad, en mi propia experiencia, ser ministro de salud fue prácticamente vivir dentro de una soledad, donde hay una maraña burocrática que lo aprisiona a uno como ministro. Uno puede dar las mejores medidas, las medidas mejor intencionadas, pero luego se van perdiendo en toda esa burocracia y al final termina uno siendo preso de esa democracia. Tengo yo una historia que demuestra claramente eso. Un grupo de damas voluntarias en Santa Cruz, que es un grupo fuerte, el voluntariado en Santa Cruz es muy fuerte, justamente por las postergaciones que hemos tenido siempre el gobierno central, se han creado grupos de voluntarias o voluntarios para tratar de ayudar a resolver tantos temas como es de la salud particularmente. Entonces aquí el Centro de Salud Mental tiene un grupo voluntario que ayuda. Entonces yo conocía sus necesidades y un día la presidenta me hace la solicitud de 2 ítems, uno de médico y otro de enfermera, para que pueda ayudar a este centro. Yo veo que era necesario, entonces pido a algún funcionario que me vea si había algún ítem que sobraba o que estaba ahí, encontrarlo. Y entonces yo firmo los ítems, autorizando. Pasan los meses y vengo a Santa Cruz y la veo a la presidenta de este grupo voluntario y digo, bueno, ahora es cuando yo voy a ir a decirle, para escuchar por lo menos de que está satisfecha. Entonces voy, le digo, ¿cómo está? En fin, la saludo y le digo, ¿y están trabajando las 2 personas? Me dijo, nunca llegaron, me dijo. Eso demuestra con mucha claridad cómo las decisiones que uno toma en una cúpula, en una parte, no se cumplen. Y entonces la gente aquí piensa de que cuando uno es ministro, uno hace y deshace. Y yo me sentí prisionero. Como no conocía también, conocía poca gente en La Paz, porque no llevaba más que 3 años o 4 años de vida allá, no tenía también relación muy estrecha con el propio partido, en mi nueva mayoría, porque yo me había enrolado en sus filas en el 89, entonces no conocía todo ese grupo de miristas. Entonces en realidad yo trabajé solo. Alguna vez pedí a algunos cruceños, que yo creía que eran importantes, que me acompañaran en la parte administrativa, en gerenciar un poco, pero tuve dificultades, porque es difícil que un cruceño se vaya a vivir a La Paz con un sueldo tan magro, no sé cuánto sería en aquel tiempo, 2.000, 3.000 bolivianos, ¿no es cierto? Y venirse cada fin de semana, en fin, es difícil. Pero en todo caso me llevé muy bien, tanto es así que todavía hay gente del ministerio que me llama por teléfono, hablo del año 92, entonces cómo la gente se recuerda de uno, porque siempre tuve, no sé si ese don, pero siempre fui una persona respetuosa, digamos, ¿no? Cuando había que cobrar la boleta, yo hacía fila, digamos, no me gustaba ir a decir, bueno, pase o mándemela, hacía fila. Y eso la gente lo reconoce, se acuerda. Y siempre fui institucionalista, ¿no? Hay otra anécdota también que no quiero dar nombres, pero para que muestren cómo es la realidad y cómo a veces el poder puede corromper. Un día me llega un senador de la República, en este caso era de la oposición, a decirme que estaban por construir un edificio, pero que había un lote pequeño que le correspondía al Ministerio de Salud, que un poco que le impedía el poder desarrollar el proyecto en su amplitud, en su magnitud. Y entonces, así sin medir palabras, me hizo la siguiente propuesta. Me dice, ustedes, por el ministerio, nos dan ese terreno, vemos la forma, cómo hacer
ese traspaso, y entonces nosotros de este edificio le vamos a dar 2 departamentos. Uno para el ministerio, para su oficina, y otro para usted. Yo lo vi tan caradura ese senador que por el respeto y por la edad que tenía le pedí que se retire. Y la otra anécdota, también más o menos en estas líneas, es la siguiente. Mi suegro, Benjamín Roda, trabajaba en ese tiempo con una empresa que administraba los casinos de Santa Cruz, que eran ilegales. Tanto es así que yo los mandé cerrar, porque había una ley de la República vieja de que no autorizaba el funcionamiento de los casinos. Pero llegaron a una oficina, seguramente para ampliar un poco la concesión, y entonces el representante ahí le dijo de que tenían sí que dar un dinero, porque el ministro de Salud, en este caso yo, estaba pidiendo $100,000. Me cuenta mi suegro que todos lo miraron a él, claro, sabían de que su yerno era el ministro de Salud. Tanto es así que mi suegro vuelve a la casa donde estaba su hija también, alojado ahí, y me cuenta. Ese mismo día yo hablé con el vicepresidente de la República, le hice ese comentario y inmediatamente lo exoneré de su cargo. Esto son simplemente 2 ejemplos de que la verdad es que cuando uno es autoridad tiene que tener fortaleza moral para no llegarse con tantos embates. Y mucho cuidado en elegir al personal que lo acompaña. Sí. Bueno, hay otra anécdota también que no la puedo comprobar, pero yo veía que también había mucho interés en que yo firme la autorización de farmacias. Fíjense hasta dónde llega el extremo del centralismo. Es que el centralismo está vinculado estrechamente a la corrupción. Porque en ese tiempo, quien otorgaba los permisos a las farmacias de cualquier parte del país era el ministro. Sea en Uyuni, sea en Puerto Suárez, en Riberalta, era el ministro, la firma del ministro el que autorizaba. Entonces yo veía que aparecían estas firmas, y claro, había otros temas mucho más importantes, y yo quería un poco relegar ese tema porque era firma. Entonces, pero habían algunos que decían, no, ¿sabe qué, doctor ministro? Resulta que han venido de Uyuni, ya llevan 3 días, mucho tiempo, hágame el favor, y firma. El tole, después me enteré de que por cada autorización cobraban $1,000, cosa que yo jamás lo supe, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, cómo esa burocracia enquistada muchas veces hace de estos procedimientos burocráticos un mecanismo para ganar dinero. Porque eso de la farmacia, que todavía tiene un tema, es que la farmacia, entre farmacia y farmacia debe haber una distancia, no sé si es de 50 o 100 metros. Uno, ¿qué va a saber que en Uyuni hay una farmacia al lado de la otra? ¿Qué mejor que el representante del ministerio en ese departamento, vamos a decir Potosí, pudiera decir, a ver, voy a verificar, o señor médico o bioquímica, verifíquese? Bueno, esos son unos ejemplos por qué uno lucha contra el centralismo, porque está luchando contra la corrupción y está luchando para profundizar la democracia. Y esa ha sido un poco la bandera de lucha por la autonomía. Así un poco discurrió mi actividad en el ministerio, y del ministerio guardo también un recuerdo interesante que me parece de que fue un hecho importante. Los médicos no tenían escalafón, entonces daba lo mismo el médico, o sea, el médico que iba a congresos, escribía libros o artículos científicos o participaba de actividades gremiales, ganaba igual que el que ganó el ítem y nunca más abrió un libro. Entonces el escalafón era un mecanismo para incentivar para que los colegas, los médicos, se pudieran desarrollar, y al ganar puntaje también tuvieran la posibilidad de ganar algo más que el que no hace nada, ¿no es cierto? Ahí tuve un problema serio con el colegio médico, increíble. Claro que había un fondo político, porque el colegio médico en ese tiempo, sus dirigentes eran del MNR. Y entonces
en mayo del año 93 y gana las elecciones Sánchez Lozada. Entonces no quería lo del colegio médico que un ministro de la gestión de Jaime Paz Zamora pudiera firmar un documento que era un gran paso en la vida del médico. Entonces no pude yo convencerlo, pero finalmente lo firmé. ¿Y sabe cuándo lo firmé? El 4 de agosto, a 2 días de irnos del Palacio de Gobierno. Entonces ese escalafón médico, hasta hoy por lo menos, constituye un aliciente para que los médicos se preocupen. Y eso me llena de satisfacción porque ahora en mi actividad ya privada, institucional, pública, veo los médicos cómo se preocupan de ir a congreso, de guardar el papelito, porque eso le permite ganar el escalafón y un mejor sueldo. Ahí termino yo mi gestión de ministro. Al día siguiente empiezo a tomar taxi, ya no tenía el auto, no tenía el militar o el policía que me acompañaba, pero en fin, yo me adapto fácilmente a eso. Hay un hecho interesante que cuando yo era diputado, mi mujer subió a estos minibús que hay en La Paz y ahora hay acá, ¿no es cierto? Y entonces escucha la conversación que después eran 2 diputadas, ¿no? 2 diputadas. Y una le decía al otro, pero este Dabdú, qué antipático que es, ¿no? ¿Y por qué? Le decía la otra, y mi mujer atenta. Pero solo habla de descentralización, ya nos tiene cansado ahí en la comisión. Me lo comentó después, no sé quién sería, ¿no? Bueno, pero esa fue mi labor y luego retorné, entonces, termina el año, porque mis hijos estaban todavía en el Colegio San Agustín, ahí terminan sus actividades y nos venimos a Santa Cruz y nuevamente a retomar la vida.